municipales. Un 54% aproximadamente en las particulares subvencionadas, y las pagadas y las corporaciones de administración delegada se mantienen en valores parecidos en términos históricos. Y en términos regionales tenemos casos bien complicados. Tenemos la primera región donde solo el 25% de la matrícula es municipal. O sea, un cuarto de la matrícula hoy, año 2010, de acuerdo a los datos de Mineduc, es municipal. Región metropolitana son los 29% municipales. O sea, tenemos cerca de 5 regiones en Chile que tienen menos de un 40% de su matrícula hoy municipal o propiamente pública. En el 2012 estos valores van a bajar aún más. Y tenemos otros casos, como la tercera región, la duodécima, la séptima, donde hay alta presencia de ruralidad, por ejemplo, zonas extremas, donde es más caro educar a los niños, que ahí asumen un rol fundamental las escuelas públicas. Quizás no se ve tan bien, pero, bueno, ahí sí. Las comunas, tenemos también casos dramáticos. Tenemos 50 comunas en Chile donde la matrícula pública o municipal es inferior a un tercio de la matrícula total. Casos como Alto Hospicio, donde es inferior al 3-4%, Padre Las Casas, Padre Hurtado, Las Condes, Vitacura y comunas como La Cisterna, San Miguel, etcétera. Los colegios particulares subvencionados dominan, se distribuyen de manera preponderante en el territorio de esas comunas. Sin embargo, si uno hace un análisis un poquito más fino y uno va a determinar cuál es el porcentaje de la matrícula municipal en relación a la población en edad escolar de esos territorios, uno se encuentra con que 72 comunas tienen menos de un tercio de educación municipal en relación a los niños que viven en esa comuna. Y nosotros estamos haciendo algunas averiguaciones y generando algunas instancias que esto podría significar una violación al derecho a la educación. Porque en una comuna, un niño que quisiera educarse en una escuela municipal y que a lo mejor no es del siglo 1 ni el 4, sino del 5 o el 6, va a tener que pagar obligadamente si quiere estudiar en ese territorio en una escuela particular subvencionada, a través de financiamiento compartido, porque la cobertura es muy poco. Y si desmunicipalizamos hoy, ¿qué pasa? Yo creo que con los consensos escasos y difusos que existen, yo creo que durante el periodo de transición, que esto va a costar, va a ser un periodo largo, la matrícula originalmente pública seguirá reduciéndose y llegaremos fácilmente a un tercio de la matrícula total. La antigua educación municipal se terminará transformando en un reformatorio, donde solo van a estar los niños que son más caros de educar, los niños que necesitan más apoyo en términos educacionales, más necesidades educativas, y si hacemos algo distinto, que es meter los recursos suficientes, pero bajo el mismo esquema, en vez de un reformatorio degradado, va a ser un reformatorio de mejor calidad. Pero eso es el presente y el futuro cercano que tiene la educación municipal si no hacemos cosas estructurales. Y la última parte, que es un poco la propuesta, ¿qué pasa si desmunicipalizamos transformando los aspectos fundacionales del sistema educativo, que según mi opinión es lo que hay que hacer, debería hacerse y debería debatirse en serio? Primero, esto obliga a no concentrarse en los aspectos de gestión, control, dependencia y administración, sino que en la arquitectura completa de nuestro sistema educativo. Será fundamental definir la administración, la gestión y muchos aspectos. Yo creo que Pilar dio muy buenas luces en eso. Pero sin antes definir aspectos fundacionales, creo que vamos a tener este reformatorio con buena gestión, con buena administración, pero educación pública reducida a su mínima expresión. Segundo, tenemos que desplazarnos del eje del arte de lo posible, que es la política que nos han dicho últimamente. Si tenemos que hacer cambios muy profundos, las personas que tienen intereses y negocios en la educación, que son muchos y vinculados al sistema político, se necesita acá un debate profundo. No podemos hacer cambios de acuerdo al arte de lo posible, porque muchos niños y niñas están sufriendo por eso. Y segundo, no podemos seguir haciendo política pública sobre la leche derramada. No podemos aumentar la subvención. Eso va a traer mejoramiento para hoy, algunos estándares van a subir, pero es sobre el mismo sistema que no fue discutido por nadie y que generó una serie de ineficiencias, una serie de problemas. Y avanzar hacia campos de carácter estructural de acuerdo a la realidad de muchos países. Y esto también implica establecer un diagnóstico compartido. Y eso es lo que yo personalmente no he visto por parte de las autoridades y de muchas personas del sistema político, muchos académicos también, donde parece que no tenemos memoria histórica y una cierta humildad de lo que se hizo. Le llamamos políticas públicas a políticas vinculadas a lo que se hizo en el gobierno militar,
en mi opinión no lo son, generaron una serie de imperfecciones, y necesitamos poner sobre la mesa que el sistema educacional chileno está en una crisis importante, tiene problemas estructurales importantes y que necesitan cambios profundos. Si el diagnóstico no es con memoria histórica, las propuestas, las políticas, creo que van a quedar muy cortas. Y finalmente quiero dejar para el debate 10 principios básicos que, en mi opinión, nos permitirían pasar del experimento que tenemos a un sistema educativo serio, de manera progresiva, y que muchos de ellos tienen que ver con cambios sustanciales en algunas políticas. Los primeros dos, entender que la educación es un derecho humano. La visión dominante, que es inversión en capital humano, donde yo educo a alguien en la medida que va a aportar al crecimiento económico, genera muchos daños, porque yo coloco la plata donde es más rentable y el mercado puede penetrar donde quisiera, solamente no penetra donde hay externalidades positivas y donde no hay dinero para financiar esa educación y donde existen fallas de mercado. Es muy importante que Chile ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí hay elementos importantes para llevar a Chile, por ejemplo, y a Colombia y Haití, que son los casos más privatizados en estos momentos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay violaciones a los derechos importantes. Ya, de hecho, hay una experiencia que el mismo abogado Atria que presentó lo hizo hace algunas semanas atrás. Y decir que el Estado tiene un rol fundamental porque debe respetar, proteger y garantizar este derecho a la educación, bajo una tríada de obligatoriedad, que Chile ya tiene más de 12 años, universalidad y gratuidad. Y para ello es muy importante remover los obstáculos que impiden tener o realizar este derecho a la educación, que principalmente tiene que ver con falta de voluntad política, decisiones, coloco la plata en otro lugar y no en educación, gasto militar, por ejemplo, donde tenemos valores importantes de acuerdo al último informe de desarrollo humano del PNUD, reglas o condicionamientos macroeconómicos que nos impiden destinar más recursos de lo que quisiéramos para avanzar más rápido en educación, baja carga tributaria y estructura regresiva de este esquema tributario. Son obstáculos importantes para acercarnos a esa educación con altos estándares de calidad. Posteriormente, es urgente realizar un costeo adecuado para tener una educación que, bajo el esquema que utiliza Katarina Tomaszewski, relatora de las Naciones Unidas, de las 4A, que en mi opinión es una forma muy práctica, muy adecuada de acercarse a lo que significa una educación de calidad, definiéndola como una educación asequible, disponible, escuelas con alta infraestructura, alto nivel de infraestructura en todas las localidades, por ejemplo, profesores bien remunerados, en cantidad suficiente, accesible, aceptable y adaptable a las distintas realidades. Y mirar las experiencias como consejo de lo que hizo Brasil con el CATI, que es un sistema de costeo del costo alumno de calidad inicial, donde se va punto por punto, que es lo que no ha hecho Chile. Cuántos profesores se necesitan, cuál debe ser su remuneración, los distintos trabajadores de la educación, infraestructura, útiles, punto por punto cuánto es el mínimo que se necesita para financiar una educación de altos estándares. Y lo que está haciendo Argentina, a pesar de que por ley ellos tienen un compromiso de financiar al menos un 6% del PIB para educación, esa ley terminó en 2010 y se ha superado, llegando al 6,4%, y ellos desarrollan este índice de financiamiento de la equidad y calidad en la educación pública, donde determinan también lo mismo que en el caso brasileño, punto que es lo que se necesita. Y esto de manera participativa. No lo determinan solo ciertas personas muy lejos de la realidad, sino que se hace en conjunto con las comunidades escolares para ver cuáles son las realidades, las necesidades reales de financiamiento. En cuarto lugar, para cortar estas brechas, una vez que hagamos este costeo, no podemos escaparnos de una reforma tributaria. Es imposible quien diga que los recursos están. Eso es imposible. Los volúmenes podemos tener diferencias, unos puntos más, unos puntos menos del PIB, pero son ostensibles, ¿ya? Si realmente queremos universalizar una educación con altos estándares. Y en ese sentido tenemos que avanzar en una reforma tributaria donde se grave a las personas más ricas, a las empresas, se eliminen ciertas exenciones. Ustedes vieron lo que hizo Warren Buffett en Estados Unidos, lo que ayer opinaron algunas personas en Alemania. Todo es la misma tendencia de que a las personas con mayor dinero se les debe gravar más, lo dicen ellos mismos, ¿cierto? Acá hay algo histórico que debemos cambiar en ese sentido. En quinto lugar, tenemos que cambiar el sistema de financiamiento, esa es mi opinión. No podemos seguir con el sistema de financiamiento
tipo voucher por asistencia a clase. Yo creo que primero tenemos que eliminar de manera acelerada, ¿cierto? No de un día a otro porque es muy complejo los impactos, pero de manera acelerada, así como las empresas hacen depreciación acelerada, tenemos que eliminar de manera acelerada el financiamiento compartido. Y en segundo lugar, tenemos que reestructurar la financiación por asistencia. En un estudio del 2006 que mencionaba Juan Pablo, hicimos una propuesta y creo que al leer la última recomendación de Educación 2020 también está en esa línea de avanzar en un financiamiento por establecimiento, donde considere las necesidades fijas que cada establecimiento necesita para entregar una educación con altos estándares, y luego, de manera complementaria, avanzar en un financiamiento por aula. ¿Cierto? Un establecimiento que tenga 20 aulas se determina un financiamiento por aula, pero tendrá un financiamiento mayor de acuerdo al tamaño de ese establecimiento, y posteriormente dar algunos recursos adicionales en base a condiciones difíciles para entregar esa educación. Tenemos que avanzar un aporte basal. Podemos superar los 60.000, los valores que entregaba Claudia, a llegar a 100.000, pero yo creo que va a seguir siendo muy insuficiente y va a seguir generando efectos perversos en la destrucción de la educación pública. En sexto lugar, tenemos que desmunicipalizar eliminando la selección y el lucro de las escuelas que reciben recursos públicos. Sin lugar a dudas, no me voy a explayar en eso, otras personas ya lo comentaron. En séptimo lugar, desmunicipalizar bajo una definición consensuada lo que tenemos por educación pública. Es otra cosa que no tenemos consenso en absoluto. El presidente Piñera habló de no vamos a estatizar la educación. Yo creo que son definiciones muy vagas. Y necesitamos un proyecto país que nos diga educar para qué. ¿Cuál es el rol de la educación pública? ¿Por qué yo diseño un esquema como lo hacen otros países donde la educación pública cumple un rol central de integración, de inclusión, de entender la educación como derecho? Número 8, y con esto vamos terminando, desmunicipalizar con planificación territorial. Que en todas las comunas y o provincias de Chile existan escuelas públicas suficientes en línea con el esquema de las 4A, una calidad o estándares altos. En Chile han pasado cosas increíbles. Hay comunas, los datos duros, donde yo puedo tener una escuela municipal y 7 escuelas de un X credo religioso, más allá de los calificativos, y eso pasó por azar del mercado. No hay ninguna planificación. Entonces, en esa comuna, el niño que quiere estudiar en su comuna tiene un octavo de posibilidades de estudiar en un colegio no religioso si es que no quisiera hacerlo. Si no, tiene que trasladarse a otra comuna. En noveno lugar, desmunicipalizar con plena participación. Es muy importante que las reformas que se hagan hoy o mañana se hagan con participación de todos los actores, porque hay mucha experiencia, muchos saberes en las comunidades locales, en los profesores, en los estudiantes. Y en el futuro se necesita construir un sistema donde pueda haber accountability, donde pueda haber control de presupuesto, donde pueda haber un seguimiento de lo que está pasando en las escuelas públicas. Y finalmente, creo que el nuevo modelo, y también está en este estudio del 2006, y creo que para mí es lo menos relevante hoy, va a ser muy relevante en el futuro, si ojalá tomamos las ideas básicas que están acá y que se han planteado en distintas ponencias, a lo mejor algunos de ustedes no coinciden, pero en mi opinión se pueden transformar la educación municipal a través de corporaciones provinciales o comunales de derecho público, financiadas adecuadamente, que tengan una dependencia regional para que el salto a nivel estatal, a la administración central, no sea tan brusco, pensando en los modelos federales de Brasil y Argentina, donde de todas formas ahí hay que corregir porque tiene un problema de financiamiento y desigualdad entre estados federales, y que tenga giro único. El Estado coordina la fiscalización, el diseño del currículum y la evaluación a través de sus brazos regionales. También a mí me parece interesante la propuesta de Educación 2020 en este sentido. Yo rescato algunos puntos de los que aparecen ahí, pero nuevamente creo que lo fundamental es lo que estamos discutiendo hoy y que nos permitiría tener una educación pública de verdad y por primera vez que sea el pilar fundamental de la educación en Chile. Muchas gracias. Marco, muchas gracias por su exposición y ahora quiero invitar ahí a la tercera a Cristian Beley, el único no economista de la mesa, sociólogo.